todos aquí en algún momento, mientras juegan, trabajan, estudian, cualquier cosa, han tenido este pequeño pensamiento que les pincha la cabeza. Puede ser bueno, puede ser malo, puede ser neutro, depende de cómo lo tomes. Pero está ahí, cambiando cómo ves las cosas, puede ser muy penetrante, cambiando todo para ti. O puede ser uno ligero, por ahí, que solo se te vino a la cabeza, una pequeña idea, y pasa, ¿no? Estos pensamientos a mí me gusta llamarlos pequeños pensamientos, o pensamientos intrusivos. Pensamientos que vienen a la cabeza sin ser llamados. Pensamientos que se te cuelan, que no quieres que estén ahí, o tal vez sí. ¿Hay algo malo con estos pensamientos? ¿Deberíamos quitárnoslo? La verdad es de que luego de investigar un poco, descubrí que a todo el mundo le pasa eso. Al principio creí que solo era yo, pero luego de estar en la charla TED, la verdad, me di cuenta de que todo el mundo los tiene. Cuando descubrí que yo iba a ser primera, no deben saber cuál era mi terror al saber que iba a ser primera. Mis amigos están ahí para comprobarlo, ¿sí o no, Daniela? Estaba súper nerviosa. Estaba, ¿qué voy a hacer? ¿De qué va a ser mi tema? No paraba de dar vueltas y vueltas sobre lo que iba a hacer. Y luego mi amiga Alma me dijo, tranquilízate, créetela. Finge que te lo sabes y ellos creen que te lo sabes. Y espero que ustedes se lo estén creyendo, porque yo estoy temblando del terror. Y peor, detrás de escena. Detrás de escena yo estaba... No se imaginan que hay detrás de esas cortinas yo estaba así. Porque se decía, ahorita llaman mi nombre, ahorita me olvido la charla, ahorita me caigo, me desmayo, me muero, me llevo al hospital, me quebré la pata, listo, estos tacones me duelen, listo, ahí quedé. Pero luego de eso, comencé a pensar en todas las charlas que hasta ahora me han dicho y me di cuenta que todos tenían algo en común. Todas decían, créetela. Porque si te la crees, de cierta manera se impregna en tu cuerpo y todo se va. El pensamiento intrusivo es un pequeño pensamiento. Y yo me considero una persona competitiva, así que dije, ¿cómo puedo batallar con esto? A mi propia manera, porque todos somos diferentes. Tú puedes creértela, tú puedes ignorarlo, puedes reemplazarlo. Pero en mi caso yo dije, no me parece eso. ¿Sabes qué quiero? Una competencia. Compitamos con él. Entonces lo que yo hice fue, cogí varios de estos pensamientos negativos o positivos de lo que se trataran y decidí hacerlos todos negativos. Tal vez malo para mí, pero a mí me funcionó. Los hice todos negativos, los junté todo en una gran masa. Una gran masa que me pinchaba en la cabeza así. ¡Pah! Pero lo que hice fue decidir que generaría otro pensamiento. Porque finalmente vienen de mí, finalmente, ¿no? Pero bueno, vienen de mí. Así que decidí hacer un gran pensamiento. Un gran pensamiento para que se lucharan, como en esas peleas de anime así. Y se peleaban, y se peleaban, y se peleaban. Un gran pensamiento que me forzara a dar ese gran paso. Que me hiciera pararme en este escenario y hablarles a todos ustedes hoy. Ese gran paso para tomar una decisión de la que te sientes tan indeciso, de la que miles de pensamientos, miles de aromas, miles de palabras de otra gente te dicen, deberías hacer esto, tal vez deberías hacer otro. Pero luego decidí que haría un gran pensamiento mío que me hiciera decir no o sí, pero que me sintiera segura de hacerlo, que me sintiera segura de subir a este escenario, que ni siquiera es escenario, pero que me sintiera segura de estar aquí para poder hablarles. Aunque uno de mis compañeros va a estar hablando de esto luego, me dijo, créetela. Todos los de atrás me dijeron, créetela, pero también los veía. También veía a algunos que estaban temblando de terror. Estaban repitiéndose, hasta murmurando sus charlas así. Así estaban todos. Pero luego de... inconscientemente yo ya estoy aquí brillando. Me siento brillante en estos momentos. Y sé que ellos también van a brillar. Así que quiero que creen un gran pensamiento. Un gran pensamiento que te haga brillar a ti. Gracias.